Y bueno, lo conocí pues de las pequeñas asambleas que empezamos a hacer cuando se iba preparando la renovación del convenio que teníamos que hacer a primeros de año. A primeros de año teníamos que hacer el convenio varias empresas y entonces nos empezamos a juntar y Jesús pues se me acercó así a mí tranquilamente y me dijo: hola Guaje, me ha dicho Gerardo que te conoce. Nos estamos reuniendo para el tema del convenio y si quieres venir, ¿quién coño será que se me acerca así? Y bueno, a partir de ahí entablamos una amistad, empezamos a ir a las reuniones y luego pues todo lo demás. Yo ahí lo conocí. Si la pregunta es cómo lo conociste, lo conocí así, comiendo un bocadillo. Para los familiares, todos comprendemos el profundo dolor que no se puede explicar que tienen que sufrir los familiares de estos compañeros. Pero también queremos decirles que estos son hermanos nuestros. Estos muertos son nuestros. Son de todo el pueblo de Vitoria. Un grupo de trabajadores y trabajadoras de Mercedes y otras fábricas que habían compartido por las luchas del 76, habían cogido un piso en la Cuesta de San Francisco, pues para hacer vida comunitaria, ¿no? Pero con la generosidad que tenía esa gente y que sigue teniendo, pues no querían que solo fuera para ellos y nos lo cedieron pues a gente joven que estábamos en aquel momento en movidas varias, ¿no? Antimilitaristas, y también allí se confeccionaba la revista autónoma Resiste, ¿no? Que tuvo bastante importancia en su momento, y de allí salieron muchas cosas de aquello, que poco a poco pasó de ser un lugar donde ellos se juntaban a un lugar de conspiración, de encuentro entre diferentes. De ahí se pergeñaron historias como Alavés y Ratiá, junto con más gente, y también Belgasteche. Bueno, de ahí salieron muchas cosas bonitas, y buena parte fue por cosas que aprendimos de estas personas, y entre otras de Jesús, ¿no? Y desde luego, por mi gran sorpresa fue que esa persona, que yo lo tenía algo así como en un pedestal, luego cuando lo conoces te das cuenta que era todo lo contrario, una persona dulce, tierna, capaz de empatizar contigo, con un chaval jovencico, ¿no? De una manera muy cercana, con mucha cercanía, con esa voz dulce que tenía, que contrastaba totalmente con el albozarrón que soltaba en las asambleas, o sea que era como otra manera de conocerle, ¿no? Y bueno, a partir de ahí pues tuvimos una amistad. Yo viajé con él, viajé fundamentalmente a Argentina, Bolivia y a Uruguay. Nosotros nos tiramos allí 2 meses en Argentina, teníamos un piso donde normalmente parábamos en Buenos Aires y luego salíamos hacia un lado y el otro. Y lo que me di cuenta es que la gente en Argentina, la gente que había participado en varias ocupaciones de fábrica, le tenía un cariño excepcional. Y lo tenía, pues bueno, como luego pasó aquí, claro, porque de Argentina vino a Vitoria. Pero en Argentina sus amigos eran amigos, vamos, que a veces nos daba hasta vergüenza ir, porque no tenían un puto chavo y nos daban todo lo mejor que tenían, y Naves les decía: aquí el rico soy yo soy el que tiene dinero, coño. Por unas mejores condiciones de vida, por todo lo que hemos planteado desde el primer día. Entonces queremos decir que los únicos responsables de este atropello son ese puñado de patronos. Con las autoridades que han cumplido órdenes de ellos mismos. Una persona que se mantiene coherente, que se mantiene honesta, que se mantiene fiel a sus ideas, sin ser dogmático para nada, evolucionando en su pensamiento, siempre con ganas de aprender cosas, pero honrado hasta el último momento, ¿no? Y coherente con sus ideas últimas, ¿no? De justicia social, de democracia participativa, de democracia directa, ¿no? Y luego a nivel político me enseñó mucho. Esa idea de la no delegación, de que la revolución la hará el pueblo o no será revolución, pues la aprendí de él. Y esa idea de la autonomía de los trabajadores y trabajadoras, la crítica a las vanguardias que tratan de suplantar la voluntad del conjunto de la clase trabajadora, ¿no? Todo eso lo aprendí de él. También estuve en mayo del 68, tampoco se le conoce mucho, en París. Después de marchar de Argentina estuvo allí con su mujer, con Carmen, ya secularizado,
y allí pues también tuvo debates importantes, ¿no?, con gente relevante del movimiento obrero y estudiantil del 68 francés. O sea que era una persona con una gran riqueza de experiencia vital y también de conocimiento de la crítica política e intelectual, ¿no? Y yo aprendí pues mucho de él, ¿no? Pues yo creo que es más importante que nunca cosas como la unidad de acción, poder unirnos, la solidaridad, volver a recuperar esa idea del bien común frente a una sociedad cada vez más individualista y la forma organizativa de abajo y a la izquierda, ¿no? Desde abajo y a la izquierda, formas organizativas horizontales en las que todos tomamos parte, ¿no?, que son las que al final pueden parecer complicadas, a veces es difícil llegar a acuerdos, cuesta, pero cuando consigues llegar a una serie de acuerdos importantes y una serie de consensos, también vitales y de cotidianidad, ¿no?, de vida cotidiana, al final es mucho más gratificante y por otra parte yo creo que también más efectivo a la larga, ¿no? Son procesos más largos pero también más profundos, ¿no?, a la hora del cambio social. Yo casi siempre me cabreo cuando desaparecen acuerdos, o sea, cuando cada uno va por su lado, y eso lo digo en cualquier aspecto de la vida. Cada vez que hay un objetivo, digamos, por ejemplo, con los sindicatos, y veo que cada uno persigue su beneficio personal, su victoria pírrica, porque yo ahí me pongo más leche. Porque yo creo que no podemos hacer nada si no hacemos acuerdos globales. Y ya no voy a hablar de la Asamblea como órgano de decisión, que eso es lo que sigo creyendo en ello, pero bueno, con los tiempos que corren, qué mínimo que agruparnos para derrotar el mundo en que vivimos. Ya ves, yo esta mañana veía las imágenes, no estaba aquí, pero veía las imágenes de ciertas personas con ramos de flores y os digo, este año me ha parecido sangrante. Yo ver ahí a gente de determinados partidos que en aquel entonces venían a decirnos que estábamos hundiendo la economía de Vitoria, y yo os aseguro que hasta el año 82, por ejemplo, gobiernos en la alcaldía con José Ángel Cuerda y demás, negaron que se hiciera ningún homenaje y ni participar en él, ni un monolito, ni la memoria, ni nada de los muertos. Y ahora, pues chico, yo me enfado, pero sé que tengo que pasar por ahí, porque no me queda otra. Las nietas y nietos de aquel legado antifascista. ¡Hola, borroka feminista! ¡Hola, langileon borroka! Compañeros,